Hola, bienvenidos al curso de Electrónica B. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos en la clase número 5, características dinámicas del amplificador operacional real. En la clase anterior vimos ciertas características que diferenciaban al amplificador real del amplificador ideal. Estas características estaban dadas en términos de estado estacionario, es decir, la ganancia, la impedancia de entrada, la impedancia de salida. En la clase de hoy veremos cómo se diferencian el amplificador real e ideal en términos de su respuesta dinámica, en términos del ancho de banda, que en un amplificador operacional ideal indicamos que es infinita, pero en un operacional real es solamente 10 Hz, y más aún este ancho de banda, es decir, la frecuencia hasta la cual puede operar el amplificador, depende de la ganancia que le configuremos. Y el otro parámetro que vamos a analizar en la clase de hoy es el slew rate, es decir, qué tan rápido el operacional puede responder. Nosotros, el operacional ideal consideramos que es infinito, es decir, que ante una entrada escalón puede sacar una salida escalón sin ningún retardo, pero en el amplificador operacional real sí existe un pequeño retardo que están los valores que ustedes pueden ver acá, de entre 0,5 volts por microsegundo hasta 6000 volts por microsegundo. Bien, veamos primero la ganancia. Hasta el momento hemos trabajado con dos tipos de ganancia al analizar los amplificadores operacionales, con una ganancia infinita y con una ganancia finita pero muy alta, en términos de orden de 100.000 o 1.000.000. Podemos ver esas dos ganancias en este gráfico, en donde ustedes pueden ver la frecuencia y la ganancia en términos logarítmicos, ambos, en donde podemos dibujar la ganancia infinita, bueno, acá está en forma simbólica nomás porque no podría dibujarse en este gráfico, y que no depende de la frecuencia. Eso sería el primer caso, esta línea punteada que ustedes ven acá arriba. El segundo caso que hemos visto hasta el momento es una ganancia finita, pero que tampoco depende de la frecuencia. Es decir, no importa si yo a la entrada del amplificador, o sea, los voltajes el voltaje VD tiene una cierta frecuencia, el voltaje de salida va a mantener la ganancia sin importar la frecuencia que tenga. Esa es la segunda línea que ustedes ven acá, con una ganancia constante en términos de frecuencia. Pero en la realidad no pasa eso. En la realidad tenemos la línea azul que ustedes ven acá, en donde la ganancia por un lado es finita y por otro lado depende de la frecuencia, que a medida que la frecuencia aumenta, esta ganancia disminuye. ¿Cómo caracterizamos la ganancia del amplificador operacional real? Bueno, con una serie de puntos. Primero, tenemos la ganancia de C, que es la ganancia que usualmente se define en la hoja de datos del amplificador operacional, en el orden de los 100.000 o 1.000.000 o incluso un poco más, y que es válida para variables que son continuas o que tienen muy baja frecuencia. Luego, esta ganancia, en un cierto punto, empieza a disminuir, y cuando esa disminución es de 3 decibeles, es decir, un 70% de la señal, se define la frecuencia de corte. Esa frecuencia de corte usualmente es muy baja, es del orden de 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz. Lo típico son 10 Hz. Por lo tanto, esta alta ganancia que teníamos acá solamente es válida hasta ese punto. Luego de la frecuencia de corte, la ganancia disminuye en forma lineal, por supuesto, en forma logarítmica, si es que las escalas están en función logarítmica. De esa forma, por ejemplo, para una ganancia de 1000 tenemos una frecuencia de 1 kHz, y para una ganancia de 10 tenemos una frecuencia de 100 kg. Pueden ver que baja en forma lineal, hasta que esta ganancia se hace unitaria. Bueno, sigue bajando después de eso, pero cuando esta ganancia se hace unitaria, es decir, la señal de entrada, el lazo abierto, tiene la misma amplitud que la señal de salida, entonces se define que ese es el ancho de banda del amplificador operacional. Y hasta esa frecuencia el amplificador podría operar si es que nosotros configuramos un amplificador con ganancia unitaria, un seguidor de voltaje, por ejemplo, sin que la señal de salida se vea atenuada. Luego, hay un factor que se define para poder caracterizar esta respuesta, y es el producto ganancia-frecuencia. Este que tenemos acá, que en inglés se llama Gain Bandwidth Product, que usualmente se denota por GBW, y que este producto es constante para las frecuencias que están sobre la frecuencia de corte. ¿Qué significa que sea constante este producto? Significa que hay una relación lineal entre la ganancia y la frecuencia en términos logarítmicos.
Como ya les mencioné, si tenemos una ganancia de 1000, tendríamos una frecuencia de 1 kilo. Si tenemos una ganancia de 1, tendríamos una frecuencia de 1.000.000, de 1 MHz. Por lo tanto, si vemos este producto, corresponde, si es que la ganancia es unitaria, corresponde con el ancho de banda del amplificador operacional. En la hoja de datos de algunos amplificadores operacionales ustedes van a encontrar el ancho de banda como ancho de banda en sí, a ganancia unitaria, pero en otras hojas de datos van a encontrar el producto ganancia-frecuencia, lo cual ustedes tienen que identificar que corresponde también al ancho de banda con ganancia unitaria. Bien, todo este análisis, bueno, en este caso era 1 MHz, como ya les mencioné. Todo este análisis es para la operación del amplificador en lazo abierto. Ahora, casi nunca vamos a operar el amplificador en lazo abierto, siempre lo vamos a operar en lazo cerrado. Cuando tiene realimentación negativa, ya sea como un inversor, no inversor, sumador, cualquiera de las configuraciones que hemos visto hasta el momento, la ganancia, por supuesto, ya no es la ganancia del amplificador operacional, sino que es la ganancia que nosotros configuramos con las resistencias externas. Es decir, acá ustedes pueden ver en esta línea verde que el amplificador operacional, supongamos en una configuración inversora, se configuró para una ganancia de 10. Y por lo tanto, esa ganancia de 10 se mantiene desde la frecuencia de C hasta una cierta frecuencia, que está dada por el punto en donde se intersecta con la frecuencia del circuito en lazo abierto. Por lo tanto, la frecuencia de corte en lazo cerrado, en este caso en particular, si tenemos una ganancia de 10, se extiende hasta 100 kHz. O sea, yo puedo tener señales de 100 kHz en las salidas que no van a ser atenuadas, que van a tener el valor de la ganancia que yo diseñé en el inversor. ¿Ya? Mientras más baja la ganancia, más alta es la frecuencia de corte. Si yo llego, por ejemplo, utilizo una ganancia unitaria, voy a llegar al ancho de banda, que es 1 mega. Si ocupo menos, una ganancia menor a 1, o sea, no estoy usando el amplificador para atenuar la señal, puedo llegar incluso a frecuencias más altas. ¿Cómo determino la frecuencia de operación del amplificador, dependiendo de la configuración? Se hace con el producto GBW, con el producto ganancia-frecuencia. Porque como ya les mencioné, ese producto es constante. Y por lo tanto, si nosotros sabemos, en este caso sabemos que es 1 mega, sabemos la ganancia con la cual vamos a configurar nuestro amplificador, por ejemplo una ganancia de 10, podemos calcular inmediatamente o fácilmente la frecuencia de corte que va a tener el circuito en lazo cerrado. Es decir, va a ser el producto entre ancho de banda, ganancia de ancho de banda, dividido por la ganancia que yo estoy configurando. En este caso sería 1.000.000 dividido por 10, nos va a dar 100 kilos, que efectivamente ustedes vimos en este gráfico que la frecuencia de corte en lazo cerrado son 100 kHz. ¿Por qué es importante definir esta frecuencia de corte? Porque como ya les mencioné, si ustedes tienen señales que son de 100 kHz o menos, van a verse amplificadas en este caso por un factor de 10, que es el factor de diseño, el factor que ustedes diseñaron en el amplificador. Pero si trabajan con señales que están sobre esos 100 kilos, 100 kHz, la ganancia del circuito amplificador se va a ver limitado a la ganancia del amplificador operacional y por lo tanto va a disminuir. Eso significa que no va a operar con la ganancia de diseño, va a operar con una ganancia menor. Y por eso cuando diseñan el amplificador operacional tienen que especificarlo o tienen que elegirlo de tal forma de que puedan cumplir con las frecuencias que ustedes quieren manejar y la ganancia que ustedes le quieren dar. El otro parámetro dinámico que tiene que ver con la respuesta del amplificador operacional es el slew rate, que está definido como el máximo cambio de tensión de salida posible por unidad de tiempo. Y usualmente se mide en volt por microsegundo, es decir, se puede mover 1 volt por microsegundo, 10 volt por microsegundo. Consideremos, para explicar este parámetro, consideremos un seguidor de voltaje, un buffer con ganancia unitario, que es este circuito que tenemos acá, en donde el voltaje de salida va a ser el mismo voltaje de entrada. Si en el voltaje de entrada aplicamos un escalón, en la salida, en forma ideal, si fuera un amplificador ideal, en la salida tendríamos un escalón. Pero recuerden que el amplificador operacional no es un dispositivo ideal, sino que internamente tiene transistores, resistencias, condensadores. La carga, por ejemplo, la carga del transistor necesita
la base del transistor necesita una cierta cantidad de electrones para que empiece a funcionar. Y por lo tanto, demora un pequeño tiempo, estamos hablando de nanosegundos. Ahora, al tener varios transistores en forma consecutiva, eso se transforma usualmente en una respuesta del orden de los microsegundos. Y por lo tanto, como tenemos este retardo producido por los transistores, la salida ya no va a ser un escalón, sino que va a estar dado por una pendiente, es decir, el voltaje va a tender a subir con un cierto valor constante, que ese valor, el de la pendiente, es el slew rate, o sea que tan rápido puede variar, recuerden, hasta llegar al voltaje de entrada, ¿no? Porque recuerden que esta configuración, el voltaje de salida tiene que ser igual al voltaje de entrada. Eso significa que esta limitación dinámica, es decir, qué tan rápido se puede mover el voltaje de salida, nos va a producir distorsión en las señales cuando tiene una frecuencia muy alta. ¿Cómo analizamos el efecto del slew rate? Para eso vamos a seguir con la configuración del amplificador seguidor, ¿cierto? El seguidor de voltaje, y vamos a considerar una señal de salida con una sola frecuencia, es decir, un voltaje dado por un seno de un omega t, de una frecuencia dada. Como estamos en configuración de seguidor de voltaje, el voltaje de salida debería ser el mismo voltaje de entrada, por lo tanto también lo vamos a considerar que es un V0 seno de omega t. ¿Cómo calculamos la variación de voltaje en el voltaje de salida? Lo derivamos con respecto al tiempo. Al hacer esa derivada, encontramos que la señal de salida sería la derivada, ¿cierto? La variación de la señal de salida estaría dada por omega por la amplitud, V0, por el coseno de omega t. Ahora bien, si la amplitud de esta variación de voltaje, es decir, el omega V0, esa es la amplitud, ¿cierto? Esa amplitud es menor que el slew rate, no hay distorsión. ¿Qué significa esto? Que yo la señal de salida, la estoy haciendo, quiero que se mueva a una velocidad que es más baja que el slew rate. Por lo tanto, nunca voy a pedirle al operacional que opere más rápido. Siempre va a operar bajo su propia capacidad y por lo tanto no se va a producir distorsión. Sin embargo, si la variación de voltaje es mayor que el slew rate, es decir, el producto de omega por V0 es mayor que el slew rate, se va a producir distorsión. ¿Por qué? Porque voy a pedirle al operacional que trate de funcionar más rápido de lo que físicamente es capaz de operar. ¿Qué es lo que pasa en las señales? Si tenemos una señal sinusoidal con una frecuencia muy alta, que es mayor que, cuyo factor, ¿cierto?, es mayor que el slew rate, lo que se produce es que la salida se transforma en una triangular. ¿Por qué? ¿Por qué esa distorsión? Porque, supongamos que estamos en este punto, la señal de entrada le dice al amplificador operacional que tiene que seguir esta línea negra, ¿cierto?, que es el voltaje de entrada, pero la salida del operacional no puede ir más rápido que la física misma lo permite. Y por lo tanto, puede seguir la señal de entrada, pero solamente a esta velocidad. Y por lo tanto, va creciendo en forma lineal. Luego, la señal de entrada, por supuesto, cumple su ciclo y empieza a bajar. Y de este punto en adelante le dice al voltaje de salida que tiene que bajar ahora, pero bajar siguiendo este voltaje negro. Obviamente, el operacional no puede seguir esa velocidad, no puede seguir a la señal con esta velocidad y responde a la máxima velocidad que puede, que sería esta línea subpunteada. Y por lo tanto, la señal sinusoidal de entrada, en la salida la vemos como una señal triangular. Este ejemplo es bastante típico que lo hagan en el laboratorio, en donde configuran este seguidor de voltaje y aplican con un generador de señales, aplican una señal sinusoidal de entrada. Y van subiendo la frecuencia hasta que esa señal se distorsione. Entonces, en ese punto ustedes pueden calcular el slew rate. Con el slew rate podemos determinar la zona en la cual la señal opera en forma sin distorsión y una zona en la cual la señal se va a distorsionar. El límite entre estas dos zonas se le llama ancho de banda de potencia completa, es decir, el ancho de banda en donde la señal sinusoidal de entrada se mantiene sinusoidal en la salida. Este ancho de banda de potencia completa entonces se define como la máxima frecuencia en la cual una señal sinusoidal puede aparecer en la salida sin distorsión. Esto considerando siempre un buffer unitario, es decir, un seguidor de voltaje. Si, como vimos en la lámina anterior,
se produce distorsión cuando el producto omega por V0 es mayor que el slew rate, es decir, la ganancia por la amplitud, la frecuencia por la amplitud. Entonces podemos definir una frecuencia de operación máxima que está dada por el omega máximo dividido por 2pi, y si reemplazamos el omega con lo que tenemos acá arriba, nos quedaría entonces dada por el slew rate dividido por 2pi por el voltaje. Es decir, este ancho de banda de potencia completa no es fijo, sino que depende del slew rate, que es un parámetro del amplificador operacional, y depende también de la amplitud de la señal, es decir, de un parámetro que nosotros configuramos en el circuito. Este ejemplo lo podemos ver aquí. En este gráfico pueden ver que tenemos la frecuencia en el eje vertical y podemos ver la respuesta de dos amplificadores operacionales en términos del voltaje aplicado de operación. En la línea roja pueden ver el LMB321 que tiene un slew rate, es un amplificador operacional que tiene un slew rate de 1 volt por microsegundo. Es decir, la máxima velocidad de salida que permite ese amplificador operacional es 1 volt por cada microsegundo. Si aplicamos entonces, usamos ese slew rate en esta ecuación y lo graficamos en términos del voltaje, podemos ver que se genera esta línea roja en donde si nosotros trabajamos bajo la línea roja, no se va a producir distorsión. Mientras estemos en esta área que está acá abajo, no hay ninguna distorsión de la señal. Pero si vamos de la señal de la línea roja hacia arriba, se va a empezar a producir la distorsión debida al slew rate. Si analizamos puntos específicos, por ejemplo, si trabajamos a 12 volts, podemos ver que esto podríamos trabajar con una frecuencia de hasta 11 kHz sin distorsión. Pero si ese mismo operacional lo trabajamos a 5 volts, que es esta otra línea que tenemos acá, podríamos llegar incluso a poco más de 30 kHz de operación. ¿Ya? Como pueden ver, este operacional no es de muy buena calidad, porque estamos hablando del orden de 10 kHz, 30 kHz. Y las señales de audio pueden llegar fácilmente hasta 20 kHz. Por supuesto, si ustedes utilizan un amplificador operacional de mejor calidad, como este que tienes acá, el AD8615, que tiene un slew rate de 12 volts por microsegundo, esta curva se eleva en el gráfico. Y eso significa que el área de operación en donde no se distorsiona la señal es mucho más grande. Toda esta área que está debajo de la curva azul. Y solamente se va a distorsionar si es que pasamos de esa línea hacia arriba. Si analizamos los mismos puntos de operación anteriores, es decir, si trabajamos con este amplificador a 12 volts, podríamos asegurar de que no va a haber distorsión en el voltaje salida, incluso hasta frecuencias del orden de 150 kHz. Ya, como pueden ver, es bastante mayor que el caso anterior. Y si trabajamos con este amplificador a 5 volts, podemos ver que incluso podríamos llegar casi hasta 400 kHz en la frecuencia de las señales y no se van a producir distorsiones. Es decir, la selección del amplificador operacional, del slew rate del amplificador operacional, es clave si ustedes van a trabajar con frecuencias altas. Y les va a indicar hasta qué frecuencia pueden operar sin que se produzca distorsión. Si ustedes necesitan trabajar a frecuencias más altas, y por supuesto no producir distorsión, tienen dos soluciones. Una, pueden bajar el voltaje de operación hasta que lo permita el amplificador operacional, que usualmente trabajan dependiendo de la tecnología de 3 volts hacia arriba, o tienen que cambiar el amplificador operacional por uno que tenga un mayor slew rate. Bien, con eso entonces terminamos la clase de hoy. Vimos las características dinámicas del amplificador operacional, ideal y real. Y vimos que hay limitaciones en cuanto a las frecuencias a las cuales puede operar el amplificador operacional en términos de la ganancia en la cual nosotros diseñamos, ¿cierto?, con el ancho de banda, y también en términos de la distorsión que se puede producir debido al slew rate. Bien, con eso entonces me despido. Muchas gracias.